Y como les dije en la entrada, vamos a ir hablando de inteligencia artificial y de inteligencia natural, ¿no? Porque también ha salido un artículo que nos ha llamado la atención Sara sobre él. Realmente es un artículo en Proceedings, uno de estas actas de una reunión importante que se llama NEUR-IPS, Neural Information Processing Systems, el acrónimo, que es una reunión anual de temas de redes neuronales y machine learning. Y este artículo, bueno, es un poco curioso, ¿no? Lo firman dos investigadores indios que se llaman Sawant y Singh. Y lo que hacen es, bueno, el título es Entendiendo la atención, dos puntos, en mentes y en máquinas. Un título así un poco provocativo y creo que el artículo pues también lo es. Entonces, bueno, Sara, si quieres contarnos un poco de qué va, pero junta un poco, va más allá de la inteligencia artificial y también habla de la natural, ¿no? De buscar puentes entre lo que hacen Sí, las máquinas y los cerebros. eso es. No llega a un punto muy en detalle, pero sí que te explica un poco, a ver, cómo funcionamos. Muchas veces para intentar hacer una red neuronal o una máquina o una inteligencia artificial, dices, vale, ¿yo cómo haría esto? ¿No? Y muchas veces la mejor solución es pensar cómo lo estás haciendo tú como ser humano hasta ahora. Copia lo que hay. Si algo funciona, copia. Y en eso muchas veces nos basamos. Y una de las cosas que sí que estamos copiando de una forma más o menos indirecta o sin darnos cuenta es la atención. Y este artículo pues un poco viene a reflejar eso, a reflejar cómo los seres humanos, como entendiéndonos como seres limitados y las máquinas como seres limitados también, tenemos mecanismos para focalizar, poner nuestro punto de atención en aquello que es importante, ignorando el resto de cosas que nos vienen, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos nuestros sentidos, ¿no? Y estamos siendo bombardeados constantemente por impulsos y por cosas que nos están, pues, luz, pues, voces, lo que sea, ¿no? Un montón de cosas, pero no las prestamos atención, porque si pudiéramos prestar atención a todo eso, tendríamos un cerebro muy No grande daríamos o abasto para todo, ¿no? sería muy potente, ¿no? Y actualmente lo que hace nuestro cerebro es trabajar lo que tiene que trabajar y punto pelota, el resto de esto paso. Pues esto es lo que venimos a hacer en máquinas. Una máquina que está focalizada en traducción de un discurso, normalmente lo que se centra es, tienes dos redes neuronales. Tienes una primera que va cogiendo lo que más o menos ella declara importante y lo filtra. Y coge lo que es realmente para ella relevante, o sea, información justa, y esa que le pasa a nuestra red neuronal principal, que es la que va a hacer todo el proceso. Pues así hace nuestro cuerpo con los estímulos que recibimos. Tú puedes estar en un bar rodeado de conversaciones y hasta que no es tu nombre no giras, no prestas atención. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la red que controla el altavoz de Alexa, que hasta que no oye su nombre, ella está pasando. Puede estar grabando, puede estar haciendo lo que quieras, pero ella no está lo que es el grueso de su trabajo no lo hace. Entonces, este estudio se centra en eso, en establecer estas comparaciones y proponer tipos de, como digo, tipos de atención. O sea, propone mecanismos de atención para la hora de si tú vas a crear un sistema, un robot, una red neuronal, que sepas qué variantes de atención puedes establecer y un poco ponerte unas, no normas, sino unos pasos a seguir para que la cosa te vaya bien, ¿no? Con sus ejemplos y tal. A mí me ha parecido mm, muy evocador, ¿no? Porque sí que según lo estás leyendo, según estás viendo cómo es lo que dicen que cómo tienes que configurar tu máquina, dices, leñe, si funcionamos así. Y es realmente interesante, ¿no? Eh, estas buenas prácticas, por así decirlo. Pero ya te digo que
y luego se va un poquito, el paper se va mucho por los cerros de Úbeda, porque te habla del origen de la atención en el cerebro, de cómo funcionamos, pero nos tenemos que quedar con esa pincelada. El tipo de atención, los tipos de atención que proponen ellos para establecer un sistema artificial basados en cómo funcionamos. Pero esto es un artículo que seguramente le interesaría mucho a Ignacio Crespo, ¿no? Sí. Que sería un tema que seguro que le interesaría porque habla... La verdad es que realmente no presenta nada nuevo. Yo me puse a leerlo y no cuenta nada nuevo, ningún avance. Tiene una parte en la que te habla de lo que se entiende por atención en las redes neuronales artificiales y luego otra parte en la que se habla en neurociencia, lo que puede ser la atención, ¿no? Que al final, pues eso es un mecanismo, como decía Sara, para optimizar recursos. O sea, yo tengo un número limitado de neuronas y de conexiones, puedo procesar una cantidad limitada de información, pues me voy a restringir a lo que considero importante, ¿no? Y el resto lo ignoro y tal. Y claro, que es una cosa que recientemente se ha estado empezando a aplicar en los sistemas artificiales, ¿no? Entonces, bueno, establece un poco el paralelismo entre las dos cosas, que yo no estoy seguro hasta qué punto, creo que a veces abusamos de las analogías, ¿no? Con estas cosas entre lo artificial y lo natural, me parece a mí. Y no sé si ese artículo a lo mejor peca un poco de eso, pero bueno, a ver, que es interesante la reflexión, pero al final la única conclusión... A ver, tiene algún patinacillo por ahí, pero en lo general sí que es bastante comedido. O sea, no se mete en ejemplos muy esotéricos, sino va a ejemplos muy concretos, muy fáciles de entender y punto, no se sale. Que al final la conclusión que pone es un poco que tiene que colaborar gente de diferentes disciplinas para entender mejor estas cosas y tal. O sea, bueno, no sé, un discurso así un poco genérico que todos podríamos a lo mejor firmar, ¿no? Sí, pero yo sí creo que, a ver, cuando hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor mucha gente piensa en una máquina que sea capaz de pensar o que piensa en el desarrollo de una conciencia artificial. Todo eso, no hablamos de eso, ¿vale? Normalmente hablamos de sistemas como herramientas que nos son útiles para ciertas cosas. Eso pues está bien como discusión filosófica o para pensar en posibilidades y tal. Quizás algún día, como quien dice, algún día viajaremos a las estrellas. Bueno, pues a lo mejor, pues quizás algún día a lo mejor haremos algún tipo de inteligencia artificial genérica, pero a día de hoy son herramientas y tenemos que verlo como tal. Lo que sí creo que es interesante, y yo normalmente suelo estar en el otro lado de esta discusión, cuando la gente dice, cuando la gente habla de cuánto de análogo, cuánto de similar hay entre las inteligencias artificiales y las naturales, yo suelo defender que sí que hay cosas interesantes, que sí que hay analogías interesantes, en el sentido de que nos permite ver que hay cosas emergentes de la simple conectividad. O sea, que la conectividad de un sistema muy simple, aunque la neurona artificial no tiene nada que ver con las neuronas de las redes biológicas, no tienen absolutamente nada que ver, ni los mecanismos son similares ni nada, en un caso, pero en ambos casos lo que se trata es de procesar información, mezclarla, combinarla, transferirla de un lado a otro, procesarla, es lo que se hace en los dos casos. En un caso, pues son números en celdillas de memoria a los que se le hacen operaciones no lineales y se combinan. En otro caso, pues son, se dice impulsos eléctricos. Sí, bueno, quizás incluso más complejo que eso, porque tampoco son cables en nuestras neuronas, ¿no? No, son impulsos eléctricos fomentados por mecanismos químicos y son mecanismos electroquímicos, con iones, bueno, lo que sea. Es mucho más complejo. Pero sí al que, final, por ejemplo... Perdona, por terminar simplemente la argumentación y ahora te devuelvo la palabra. Solo quería decir que al final es otro sistema de procesar información, ¿no? Y que hay analogías que son interesantes. Por ejemplo, a mí me resulta muy interesante el ver que ahí hay cosas emergentes, que en el sentido de que algo emergente quiere decir que tienes una funcionalidad que no está en los elementos fundamentales, que es algo que la suma es mucho mayor que la combinación es mucho mayor que la suma de las partes, ¿no? Por así decirlo ahí. Y entonces emergen cosas ahí como la capacidad de hacer ciertas funciones que tú jamás sospecharías simplemente de considerar los elementos individuales, ¿no? Entonces, creo que eso nos aporta, nos ayuda a desmitificar un poco lo que es el funcionamiento de un cerebro biológico, nos ayuda a pensar que quizás sí, ¿por qué no? Un número suficientemente grande de neuronas puede
dar lugar como fenómeno emergente a algo tan complejo como el pensamiento y la conciencia y todas estas cosas que de otra forma parece que los tratamos como algo un poco místico, como que está fuera de la realidad física y no lo es. Las redes neuronales nos demuestran que comportamientos así podrían surgir, ¿vale? No, no hemos demostrado que puedan surgir porque nunca hemos hecho una, pero no parece descabellado pensar que podrían surgir. Y cosas como entender, con cosas tan simples que hacemos como la visión de máquina, que es algo que es una herramienta, pero nos ayuda a entender muchas cosas de cómo, por ejemplo, identificamos rasgos, de cómo distinguimos, pues eso, lo que es un pato de lo que es un gato. Pues no que tú te centres en unos píxeles, no tienes que buscar una forma en la imagen, no tienes que ajustar una línea a que esto es un pico y tal. No, de alguna forma hay rasgos ahí que son comunes en uno y no en otro y que de una forma compleja esos patrones se aprenden por la red, ¿no? Y entonces pasan cosas curiosas como, y ya con esto lo dejo, perdón, que, Sara, que te dije que iba a ser un momentito, pero me he ido enrollando. Pero a mí hay una cosa que me fascina mucho con esto, y es un experimento que hizo Google en DeepMind, que tenían una red que reconocía imágenes, lo que hay en cada imagen y tal, y entonces esa red es profunda, tiene un cierto número de capas. Al principio tú partes de la imagen, luego esas capas van siendo cada vez más pequeñas hasta que llegas a una capa central en la que se comprime toda esa información y luego de ahí se vuelve a extender al resultado final. Y entonces lo que hicieron fue, una vez entrenada la red, la cogieron, la cortaron, le quitaron los impulsos y le empezaron a meter ruido. Y empezaron a ver qué tipos de imágenes sacabas de ahí, ¿no? Y el resultado era completamente alucinante porque no sacabas ruido. O sea, cuando tú metías ruido estadístico, ruido blanco en esas neuronas internas ocultas, lo que sacabas en las capas que te reproducían la imagen eran una especie de imágenes, pero totalmente aberrantes, como de sueños, de pesadillas, algo que no ha visto la red en ningún momento. Son cosas, no sé, con rasgos que es lo que a nosotros nos parecería que la red se está inventando imágenes, pero imágenes grotescas, raras, extrañas, que parecería hasta una forma de arte, parecería el material de sueños o de pesadillas, ¿no? Y dice, ostras, a lo mejor esto es lo que pasa en nuestro cerebro, por ejemplo, al dormir, que lo que hacemos es suprimir estímulos, y entonces lo que queda pues es simplemente el ruido, que a lo mejor ese ruido es recogido y amplificado en esa red neuronal y de ahí produce cosas que no son reales, que son las cosas que realmente nos inventamos en nuestros sueños. No lo sé, quiero decir simplemente, y ya con esto termino, que me parece que puede ser útil para reconocer que algunas cosas que nos pasan pues pueden emerger de ese tipo de fenómenos y de esa conectividad, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Sí, bueno, en el caso de las redes convolucionales, este caso que has puesto es un ejemplo de lo que les pasa, ¿no? Debemos pensar que una red convolucional lo que coge son las que se usan para simular la visión, ¿no? El reconocimiento de objetos, clasificación de imágenes, este tipo de cosas. Trabajan muy bien y se han hecho, lo bonito de ellas es que se han hecho imitando cómo funciona nuestro ojo humano, cómo funcionamos. Entonces tienen una primera capa que comprime. Entonces, de una imagen que nosotros le ponemos delante o de lo que está recibiendo una cámara, va simplificando. Primero le quita el color. Esto no me vale, no me aporta nada, fuera. Después, de la imagen a blanco y negro, coge los contrastes. Con esos contrastes te genera una gráfica. Y al final lo que le manda a la red principal es un gráfico, nada más. De toda la imagen gorda que ocupaba un montón, te acaba de mandar un grafiquito que ocupa nada. Y eso es lo que te va a procesar. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú metes ruido, ¿qué le estás metiendo? Un gráfico de señales. Y en función a ese gráfico de señales, ella va a trabajar como ha venido trabajando con una imagen normal. Ese es el peligro de muchas veces de simplificar cuando simplificamos tanto. Por eso, en este tipo de redes te da lugar a, oye, fíjate que esta persona que es negra no la ha reconocido. ¿Por qué? Pues por el primer error. ¿Qué he dicho que es lo primero que te quita? El color. Si quitas el color, lo dejas en blanco y negro y potencias el contraste, no ves a la persona si está en un fondo oscuro. Y ya tienes el primer error de este tipo de redes, ¿no? Entonces sí que se meten, poco a poco se va haciendo mejoras, ¿no? Para que estos sistemas no simplifiquen tanto, sino que por un lado metes esa señal de esa grafiquita, por otro metes otro mapa, por otro metes otras cosas y ya
en la combinación de estas cositas ya generas tú lo que sea, pero al principio generaban este tipo de problemas, generaban estos ruidos, con cualquier ruido se activaban y era por eso, por esa simplificación que tenían. Francis, ¿tienes comentarios? No, pero bueno, recordar que el problema de la atención es uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, ¿no? Es uno de los grandes problemas. Claro, por ejemplo, uno de los temas que discute este artículo es el tema de la traducción automática, ¿no? Entonces, en la traducción automática, tu objeto de atención es tu contexto semántico. Si tú traduces una frase y después traduces otra frase y después traduces otra frase, todas ellas de manera independiente, el resultado es mucho peor que si tú tienes un concepto, un contexto y tienes una atención focalizada en ese contexto. Tú estás hablando de baloncesto. Entonces, todas tus frases las tienes que buscar en el contexto del baloncesto y entonces el significado de las frases es completamente distinta y la traducción es completamente distinta a si el contexto fuera, pues, por ejemplo, el fútbol. Entonces, y aunque muchas de las palabras sean comunes y el concepto de falta sea el mismo en fútbol y en baloncesto, lo que lleva alrededor una falta y lo que implica una falta en baloncesto es completamente distinto a lo que implica en fútbol, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias, esto lo he exagerado muchísimo, pero si pensamos en dos contextos muy distintos de hablar de biología y de física, pues se ve muy claro, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es ese, el poder construir un contexto adecuado para focalizar la atención en este concepto, ¿no? En este contexto. Y bueno, este artículo es un artículo que revisa varias propuestas. Eso es. Hay muchísimos artículos mucho más filosóficos en neurociencia, con muchos más modelos, con muchas más metáforas, ¿no? Aquí es un campo en el que hay muchas metáforas, igual que la inteligencia artificial, ¿no? Muchas maneras de ver el problema, de abajo arriba, arriba abajo, de cómo se integra todo ese tipo de información. En los sistemas reales, en el encéfalo real, el elemento clave es el bulbo raquídeo ¿cómo se llama? El brainstem, ¿cómo se traduce eso al español? Bulbo raquídeo, sí. Bulbo raquídeo. Pero no se sabe qué papel tiene, pero se sabe que ahí está la clave para tener un único foco de atención o tener varios focos de atención. Si lo tienes roto, puedes tener varios focos de atención en tu cabeza. Perdón, tronco encefálico. Eso, tronco encefálico. Y como lo he leído en inglés, no me acordaba la traducción en español. Sí. Y entonces hay personas que por daños, etcétera, en el tronco encefálico tienen más de un foco de atención. Entonces están pendientes de más de una cosa, ¿no? Y todo ese tipo de cosas quizás en redes neuronales artificiales se pueda algún día hacer, ¿no? Una red que tenga como subredes, que integre muchísimas subredes y que tú puedas llevar el foco a una de estas redes, ¿no? Y entonces la red puede aprender a jugar al ajedrez, al Go y al parchís y viendo lo que está pasando, decidir que en realidad estamos jugando al parchís, no estamos jugando al Go. Entonces, focalizarse en la subred correspondiente al Go. Ese tipo de cambio de atención es una cosa que los humanos hacemos de manera natural y que ahora mismo en redes de neuronas artificiales todavía no sabemos hacer muy bien. Fíjate si, como decía Francis, es un problema importante lo de la atención en la neurociencia moderna, que parece que ni siquiera está bien definida el propio término, ¿no? Lo que es la atención, porque, por ejemplo, bueno, yo no entiendo estas cosas, pero viendo aquí el artículo, en la introducción que pone, ¿no? En la sección 4 dice el padre de la psicología experimental, William James, decía que todo el mundo sabe lo que es la atención, que es una frase que se usa cuando no puedes dar una definición exacta, ¿no? O rigurosa. Es como lo que decía Newton sobre el espacio y el tiempo. Es decir, no voy a definirlo porque todo el mundo sabe lo que es. Claro, cuando dices eso es que la propia definición se escapa, ¿no? Sí. Sí, son conceptos muy difíciles de definir, igual que el propio concepto de inteligencia, etcétera. Son conceptos que parece que tenemos una cierta intuición de cómo funcionan, pero que los podemos ver desde muchos focos, desde muchas maneras, podemos ver el concepto de atención y esas diferentes maneras, pues, entre comillas, por detrás llevan definiciones diferentes, que no necesariamente son compatibles, ¿no? Hacer compatibles todas esas definiciones a veces es muy difícil, ¿no? O sea, el problema de la inteligencia, por ejemplo, en reconocer imágenes y el problema en traducir idiomas o el problema de jugar al Go, pues son tres tipos de inteligencia claramente diferentes. O sea, lo que requiere, el tipo de inteligencia que se requiere en cada caso
es muy diferente, ¿no? Y cómo se usan cada uno de los elementos que conformen el mecanismo que lleve a esa inteligencia es muy diferente en cada uno de estos procesos. Sin embargo, en principio, nosotros concebimos que todo ser inteligente con inteligencia similar a la humana tiene que hacer estas 3 cosas. ¿Vale? O sea, cualquier humano puede aprender a jugar algo y jugar bien. ¿Vale? Otra cosa es que muchos humanos se nieguen a aprenderlo, ¿no? Y todos de manera natural reconocen caras y reconocen la diferencia entre un perro y un gato, ¿no? Independientemente de... Sí, digamos que ahí estás un poco también marcando la gran pregunta, ¿no? Porque ¿qué es la inteligencia artificial? Que es una pregunta que no tiene respuesta, porque de hecho su respuesta ha ido variando a lo largo de 2 años. Empezó siendo inteligencia artificial, pues bueno, hacer operaciones matemáticas complejas. Vale, eso lo superamos. Pues jugar al ajedrez, eso lo superamos. Ahora reconocer... Entonces sí que el concepto ha ido cambiando según va evolucionando la tecnología. Porque ni nosotros mismos sabemos lo que es la inteligencia. De hecho, quizás por eso ahora se tiende a hablar más de machine learning, que es un concepto mejor establecido, ¿no? Que es un algoritmo más tangible. Más tangible, ¿no? Es la capacidad de aprender lo que define la pertenencia a esa categoría, ¿no? Porque como inteligencia es algo difuso y difícil de definir, bueno, pues lo dejamos a un lado y aprender si sabemos lo que es. Quiere decir que yo le voy dando datos y va haciendo una función y según le doy más datos, hace mejor esa función.